Bueno, pues buenos días y gracias por acudir de nuevo a esta cita del Partido Socialista. Hoy os vamos a hablar sobre el último informe del Tribunal de Cuentas con respecto a las cuentas de la Comunidad Autónoma de La Rioja y en concreto a lo que a nosotros nos interesa, que es el informe sobre la Fundación Hospital de Calahorra. Recordar que el Tribunal de Cuentas, como la Comunidad de La Rioja es una de las pocas comunidades autónomas que no tiene un órgano de control propio de sus cuentas, el único órgano fiscalizador y de control es este Tribunal este Tribunal de Cuentas, ¿no? ¿Qué es lo que dice el Tribunal de Cuentas con respecto, bueno, pues, sobre las cuentas de La Rioja en general, pero sobre lo que a nosotros nos interesa, que es la Fundación Hospital de Calahorra? Evidencia que el Gobierno de La Rioja pues, no financia lo suficiente al Hospital de Calahorra. Y esta insuficiencia financiera confirma que poco a poco se está produciendo un desmantelamiento de la sanidad pública en La Rioja Baja. El último informe, referido al ejercicio de las cuentas del 2010 y el 2011, advierte varias cuestiones. Una de ellas es que una posible responsabilidad penal, no solamente en las cuentas de la Fundación, sino también en el SERIS, en cuanto a la contratación de proveedores de productos farmacéuticos y contratación de productos alimenticios, porque no se observa que hay principios de publicidad y concurrencia en estos contratos administrativos. Esto ya lo puso de manifiesto en el anterior informe y sin embargo vemos que sigue con esta praxis que el Tribunal de Cuentas ya le había dicho que lo tenía que modificar. Nosotros nos preguntamos que por qué y a quiénes benefician estos contratos que se hacen directamente, que se hacen a dedo y que no concurren, como en otros casos, una concurrencia pública, ¿no? Y otra de las cuestiones que en este sentido hemos hecho, el Partido Socialista en el Parlamento de La Rioja ha hecho pues una serie de preguntas, una batería de preguntas. También nos gustaría que se nos contestaran con una cierta... hay veces que las contestaciones que se nos dan por parte del Parlamento de La Rioja son ambiguas y no responden nunca realmente con unos criterios de realidad. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la última pregunta que preguntamos sobre la Fundación Hospital de Calahorra, en que nos dieran una relación de personas que trabajan en el hospital en los años 2011, desde el 2011 hasta el 2013, y se nos contestó que en vez de darnos un número de personas que trabajan allí, tanto laborales como fijos como funcionarios, y nos dijeron que ese número respondía a las necesidades concretas en cada momento. Con esas respuestas, pues yo creo que la ley de transparencia, tanto del Gobierno central como del Gobierno de La Rioja, que la ha aprobado la semana pasada o que la tiene que llevar ahora al Parlamento, pues yo creo que queda mucho en entredicho. Otra cuestión importante, y es la que nos ocupa principalmente, bueno, aparte de que es importante la responsabilidad penal de la que hemos hecho referencia, pues otra cuestión del Tribunal es que refleja un déficit a 31 de diciembre de 2011 acumulado de 4 millones con respecto a la Fundación. Y además le dice que durante esto que ha habido ejercicios con superávit hasta 2006, sin embargo la mala financiación del Gobierno de La Rioja y también la mala gestión ha provocado un déficit que, lejos de ir en disminuir, pues va en aumento, llegando ahora a más de 6 millones. El informe da cuenta que la Consejería de Salud se comprometió para 2012 ir pagando este déficit, pero ni siquiera también lo reconoce así el Tribunal de Cuentas, que en ninguno de los presupuestos de la Consejería pues se ha cubierto este déficit. Y también solamente paga los gastos ordinarios, que estos gastos ordinarios también van disminuyendo y vemos que de 2010, también lo marca el Tribunal de Cuentas, en el que había 37 millones para la Fundación,
pues llegamos a 30 millones en el año 2013. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues las consecuencias se materializan pues, en menores recursos humanos, en aumento de temporalidad de los trabajadores, en cierre de camas, que ya hemos denunciado muchas veces, esas 22 camas, y mientras se descapitaliza la fundación, o sea, la sanidad pública, se capitaliza, por otra parte, la sanidad privada. Y ejemplos los vemos. Si en uno de los plenos que tuvimos, en el que los 3 grupos presentamos en pleno una moción para que se abrieran aquellas 22 camas del Hospital Fundación que estaban cerradas, el hoy alcalde, que era portavoz del ayuntamiento, el hoy alcalde Luis Portillo, nos dijo que en la Fundación Hospital solamente las camas hospitalarias ocupan un 60%, o sea que el 40% permanecen cerradas porque no se necesitan. Entonces, bueno, pues una de dos, o es un hospital que está mal diseñado, porque si sobran el 40% de las camas, o lo que sí nos parece que en vez de externalizar ese servicio como se ha externalizado con el otro centro sociosanitario, en el que tenemos que pagar 75 camas sí o sí, o sea, tanto si están ocupadas como que no, porque no se han utilizado estas camas o se han reconvertido, por ejemplo, en camas sociosanitarias. También lo vemos que cada año se paga 1 millón y pico, ahora no recuerdo bien la cifra, no sé si es 1.200.000, a los manzanos por externalizaciones que se producen de la Fundación Hospital. O sea, vemos que cada vez hay más déficit en la sanidad privada, o sea, en la sanidad pública, y sin embargo se atiende a la sanidad pública. Por lo tanto, el PSOE exige, el Partido Socialista exige al Gobierno pues que se garantice una sostenibilidad del Hospital de La Rioja Baja, porque la primera obligación de un Gobierno es cubrir su sistema de salud.